Cordial saludo. El día de hoy, mi compañero Andrés Felipe Ortega Grasso y mi compañero Camilo José Chávez y mi persona, quien les habla, Luis Fernando Pantoja Guerrero, vamos a presentar cómo se viola ese derecho de defensa dentro del auto de apelación emitido por la Corte Suprema de Justicia. Ante eso, les cedo la palabra a mi compañero Andrés Felipe para que profundice en el tema. Sí, efectivamente trata de un auto de apelación con número 3826 del año 2018. Su proceso de erradicación es el número 51853 y de data el 5 de septiembre del año 2018. Allí, la Sala de Casación Penal resuelve el recurso de apelación interpuesto por el acusado, el señor Mauricio Gamboa Mosquera, y su defensor. Este se da en contra de la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva Willy, mediante la cual se negó la declaratoria de nulidad desde la primera sesión de la audiencia preparatoria en el proceso que cursa por el delito de prevaricato por acción. El asunto surge a raíz de lo expuesto en la audiencia de formulación de imputación y acusación, donde se busca establecer la responsabilidad penal en que incurrió Gamboa Mosquera en condición de fiscal primero seccional de Neiva, donde solicitó absolución por duda a favor de Gustavo Adolfo Tovar en un proceso por el delito de porte de armas. Esto en razón que en ese caso hubo conocimiento más allá de toda duda sobre las ocurrencias del delito y la responsabilidad penal del acusado, para que obrar conforme a derecho tenía que solicitar una sentencia condenatoria. Actuación procesal. La audiencia pública de formulación de imputación se da el 10 de febrero de 2017 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Neiva con funciones de control de garantías. Allí se informa a Gamboa Mosquera la investigación formal, donde no acepta cargos por el delito de prevaricato por acción. El escrito de acusación fue radicado por la Fiscalía el 5 de mayo de 2017 y la audiencia de formulación de acusación tuvo lugar el 14 de junio del mismo año ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva. En ese orden, la audiencia preparatoria al juicio oral se da en dos sesiones, una el 1 de noviembre y otra el 23 de noviembre del año 2017. Allí se efectuó el descubrimiento, la enunciación, las solicitudes y estipulaciones probatorias. En la audiencia del 23 de noviembre, el acusado presentó una solicitud de nulidad argumentando que le habían vulnerado sus garantías fundamentales al no haberle permitido, en primer lugar, intervenir en la exposición sobre la pertinencia y utilidad de las pruebas que se fueron negadas. De permitirle presentar sus argumentos, era posible que la Fiscalía no opusiera a sus solicitudes de pruebas y que el tribunal optara por decretarlas. Dicho requerimiento fue respaldado por el abogado del procesado y por el Ministerio Público, quienes coincidieron en asegurar que le habían sido concedido a dicho ciudadano la oportunidad para intervenir y que luego no se le dio la palabra. Por tal motivo, consideran que la nulidad debe prosperar en los términos que fue solicitada. Ahora sí nos surge la pregunta, ¿qué se apela? La decisión del tribunal es la que se apela al negar la solicitud basada en los siguientes argumentos. Primero, es que la nulidad es un medio extremo y este prospera cuando la parte que alega acredita el lugar donde se origina el vicio y cuáles fueron las garantías fundamentales que se afectan. Esto en razón al principio de trascendencia, afirmando que no toda irregularidad crea una nulidad. En este prevalece la defensa técnica sobre la defensa material, esto en virtud de lo reglado en el artículo 130 de la Ley 906. Otro argumento es que no hay afectación a los derechos del acusado, ya que se buscan argumentos complementarios a los que expuso el apoderado. De esta manera, la audiencia preparatoria es preclusiva en razón a la oportunidad de alegar sobre pertinencia y admisibilidad de las pruebas. Por eso no se vulnera el derecho de defensa por negar las pruebas. Es especulativo afirmar que por su participación en la argumentación, la decisión hubiera sido distinta. Ahora bien, como lo han mencionado mis compañeros, ¿en qué se fundamenta esa impugnación? Primero, dentro del audio de la audiencia preparatoria, cuando el abogado defensor terminó la intervención, el procesado solicitó la palabra. Recuerden, la palabra. No indicaron que la etapa procesal estaba precluida, sino que más adelante podía hablar, evento que no ocurre. La prevalencia de la defensa técnica sobre la defensa material no es definitiva. Los argumentos pueden ser compartidos entre procesado y defensor. Por regla general,
Unas veces prevalecen las decisiones del procesado y otras las de su representación. La irregularidad trascendental que lesiona el derecho de defensa deviene de que no tuvo la oportunidad de ser escuchado, ya que pretendía exponer argumentos distintos y complementarios a los de su apoderado, en razón a su experticia en la práctica procesal penal. Sus manifestaciones que no fueron escuchadas podrían haber tenido un estudio distinto y así evaluar un decreto probatorio diferente a la decisión que tomó. Y como último, el fundamento de la impugnación es que se debe revocar la decisión que niega la nulidad y que de decretarla ya que le asiste la oportunidad de intervención al proceso. Ahora bien, expuestos los argumentos de la impugnación, nos surge la pregunta que ¿cuál es la consideración que tiene la Corte Suprema de Justicia para resolver este recurso? Primero, es su competencia a razón de que se apeló una decisión proferida por el Tribunal Superior de Neiva Huila. Segundo, es que la parte requerida cumplió con la carga para detallar el contenido donde se consagra la irregularidad que obviamente demanda. Y segundo, es que no se avisoran prácticas dilatorias, impertinentes e inconducentes. Tercero, es la nulidad en materia penal. En sentencia 18530 de 2017 se recapitula el cumplimiento de las reglas determinadas hacia la afectación de garantías de orden fundamental, con incidencia en el debido proceso. Segundo, es que se debe identificar una irregularidad sustancial, su fundamento fáctico, los preceptos que considera y la razón del quebranto y los límites temporales que pueden abarcar la nulidad. No debe haber otra vía, sobre todo procesal, para restaurar el derecho afectado y que esa irregularidad tuvo injerencia tanto perjudicial y decisiva en la decisión que toma el tribunal. Ahora bien, material de ejercicio de la defensa. Como primer punto tenemos que el procesado tuvo una participación activa en las dos sesiones de audiencia preparatoria, tal como se observa en el registro de audio y video. De igual manera, el procesado, el señor Gamboa Mosquera, aludió a sus conocimientos jurídicos por ser abogado especialista en derecho penal y procesal penal. De esta manera expuso que ha participado casi en más de 1000 audiencias y 250 audiencias preparatorias. En consiguiente, tenemos que el artículo 130 de la Ley 906 del 2004 contempla que el imputado o procesado goza de las mismas atribuciones destacadas a la defensa cuando son compatibles con su condición. En ese orden, el postulado de la prevalencia de la defensa técnica sobre la defensa material no es absoluta, basado en lo que jurisprudencialmente que ha desarrollado la Corte Constitucional en su sentencia C-069 del año 2009, al afirmar que estas defensas no son excluyentes sino complementarias por buscar una oposición a la facultad perseguidora del Estado. En los actos litigiosos, como la interposición de los recursos de ley o inclusive la formulación de nulidades, están amparados en principio por la destreza de la defensa técnica y que pueden existir casos en que dicho conocimiento no sea exclusivo del apoderado, como cuando se juzga a otra u otro jurista con conocimientos en derecho o como ocurre en el caso concreto en derecho penal. Es común que la defensa material contenga una experticia similar a la técnica, pero no por eso la sustituye, ya que anteponer el criterio del cliente a la de su abogado defensor únicamente se podría tolerar cuando resulte abultada la oposición de sus razonamientos, tanto en lo jurídico como en los efectos nocivos a los derechos fundamentales. Segundo, es también las circunstancias de cada caso. Estas determinan si se trata de un acto técnico de parte o si por acción o por omisión se está dando al traste con la garantía a la defensa letrada que le asiste al procesado. De esta manera, en el presente asunto, el señor Gamboa Mosquera asume como suplidas las funciones de su representante judicial y de esta manera reclama el hecho de no haberlas podido complementar con base en sus propios criterios y conocimientos jurídicos. Por consiguiente, tenemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como de la Corte Constitucional, ha advertido cómo la defensa material y técnica se adelantan particularmente al procesado y su abogado, constituyendo un todo que se retroalimenta a lo favorable que solo cada uno realiza. Aunque para favorecer la dinámica de la pretensión común, es factible que se desarrolle de manera separada,
o mejor, se faculta que por vías diferentes, el procesado y su representante para el proceso penal hagan solicitudes independientes o de manera autónoma. Están habilitados también para interponer recursos. En última, con la posibilidad de la intervención de la defensa técnica y material, se está garantizando el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el cual contiene las facultades que la persona que está siendo procesada y en concepto aquellas enfocadas a presentar pruebas y controvertir las que se le alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia estudia el caso en concreto. En el presente asunto se observa que la audiencia preparatoria respecto a la cual se solicita la nulidad se llevó a cabo de manera general, bajo los presupuestos que se establecen en el artículo 355 y siguientes de la Ley 906 de 2004. En un inicio se verificó el descubrimiento probatorio de la Fiscalía y posteriormente la defensa anuncia que había efectuado su descubrimiento probatorio previo al inicio de las diligencias. Luego, las partes realizaron la enunciación de las pruebas que pretendían hacer valer dentro del juicio oral y dieron a conocer las estipulaciones probatorias a las que habían llegado, tal como lo contempla el artículo 356. Se procedió a conceder la palabra al procesado para que indicara si aceptaba o no los cargos que son objeto de la acusación, quien manifestó que no los aceptaba. Una vez el abogado defensor culminó su exposición, el procesado Gamboa Mosquera intervino para presentar argumentos sobre las mismas pruebas que había solicitado su apoderado, sin que se tomara determinación alguna por parte de la magistratura para concederle su uso de la palabra. En concreto, refirió que iba a complementarlo por lo que previamente el profesional de su apoderado había expuesto asistiendo a la audiencia. Del registro de audio y video se extrae que si bien el tribunal corrió traslado a la fiscalía de esa solicitud, el delegado del ente investigador no se pronunció al respecto, sino que procedió a exponer sus argumentos en la oposición a la pertinencia y utilidad de las pruebas de la defensa. Concluyó su intervención solicitando que algunas de ellas no ocurrieran decretadas. En ese orden, luego de esto, el acusado insistió en el uso de la palabra y el juez de primera instancia le precisó que los argumentos sobre pertinencia y utilidad de la prueba ya habían ingresado por intermedio de su abogado. No obstante, presentó una réplica en la cual se condensaron los motivos por los cuales requería intervenir. Así, primero, le solicitó oportunamente previo a que el fiscal expusiera su oposición a las pruebas requeridas por la defensa. Segundo, no pretendía reiterar los temas, sino exponer argumentos distintos a los relacionados por su defensor. Tercero, él y su apoderado habían organizado de esa manera la sustentación de las consideraciones en dicha etapa procesal. Cuarto, era su intención incorporar razones distintas para que se decretaran las pruebas testimoniales solicitadas. En consecuencia, esta situación particular de la diligencia culminó cuando la sala del tribunal le concedió el uso de la palabra, pero no para que complemente los argumentos de su apoderado, sino para que expusiera réplicas a la intervención del fiscal. El delegado del ente investigador se opuso y la magistratura revocó la decisión. Luego de esta última determinación, el juez de primera instancia procedió a decidir lo que en derecho corresponde en relación con la solicitud probatoria de las partes. Allí se negaron las pruebas de la defensa, respecto de las cuales el procesado había solicitado complementar la argumentación sobre su pertinencia y utilidad. De lo anterior, el recuento se deduce que la defensa de Gamboa Mosquera fue dispuesta de forma separada entre las labores del apoderado y las del procesado, este último en ejercicio de su defensa material. Tanto es así que todo el tiempo se habló de complementario con argumentos propios, los expuestos por su representante judicial. Igualmente, se advierte que en efecto el acusado solicitó el uso de la palabra para exponer algunas consideraciones propias en relación con la pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas por la defensa. No obstante, no se le ayudó a intervenir, ni se le dijo si podía o no hacerlo en ese momento específico. En ese orden,
En el presente asunto y ante la imposibilidad del ejercicio de la defensa material, se advierte la existencia de una irregularidad sustancial, tal como la alegó el recurrente, pues impidió que el acusado manifestara sus propias consideraciones en cuanto a la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas solicitadas por su apoderado. Ahora sí, es complementario que en el marco de la experticia que manejaba el señor Gamboa Mosquera y según lo que había manifestado, habían acordado con el profesional de su apoderado que le asistía a presentar dichos temas de manera separada. Es decir, que la defensa en este caso fue cercenada y se decidió con base en postulados tanto parciales, pero no en conjunto de los postulados que querían presentar. Nada impide que tanto defensa técnica como material actúen de manera conjunta en relación con las consideraciones sobre las solicitudes probatorias. Inclusive, bajo los lineamientos que rigen al derecho, se acepta que el apoderado y el procesado presenten argumentos por separado, pues en últimas, lo que buscan es oponerse, así sea de manera distinta, a la labor persecutora que tiene el Estado a través de su fiscalía. De ahí que no sea correcta la consideración del juez Acuo de primera instancia, quien refirió que no era necesaria la intervención del acusado, pues sí se satisfació el derecho a la defensa con lo expuesto por su representante judicial. Por lo contrario, ante la voluntad de Gamboa Mosquera para presentar alegatos adicionales que se entienden como garantías fundamentales dentro del debido proceso, comprenden el conjunto de una y otra intervención plenas y unidas. En ese orden, en consecuencia con lo expuesto, será necesario revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, se declare la nulidad de la actuación desde el momento en el cual el procesado solicitó el uso de la palabra para complementar los argumentos de su representante judicial sobre la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba de la defensa. Esta solución, prevista para restaurar el derecho a la defensa que fue conculcado, resulta idónea pues en el presente asunto ya se entiende agotada la etapa de solicitudes probatorias. De esta manera, la primera instancia ocurrió sobre la exclusión, rechazo, inadmisión de los medios de prueba, por lo que los argumentos del procesado únicamente podrán ingresar retrotrayendo la actuación. Con el hecho de que Gamboa Mosquera pueda exponer sus razonamientos, si bien le garantiza su derecho a la defensa, de ninguna manera conlleva a que el fiscal deje de oponerse al decreto probatorio de la defensa, o que el tribunal, en sus atribuciones, tome una determinación distinta al que se controvertiera en su momento de negar las pruebas que solicitara la parte. Todo surgió del análisis de los nuevos argumentos que serán aportados cuando se reanude la diligencia. Ahora sí, respecto de lo que hemos evaluado, ¿qué decisión es la que toma la Corte en razón a las consideraciones y al caso concreto evaluado? Primero, decide declarar la nulidad del proceso desde la audiencia preparatoria llevada a cabo el 8 de noviembre del año 2017. En concreto, a partir del momento en el cual el procesado Mauricio Gamboa Mosquera intervino para complementar sobre la argumentación de su apoderado sobre la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas. Y asimismo, devuelve al tribunal de origen para que ellos sean los que garanticen y tramiten la audiencia preparatoria en los anteriores términos. En ese orden, agradecemos su atención, doctora Adriana, por permitirnos exponer estos argumentos y este caso en concreto para materializar el derecho de defensa. Muchísimas gracias. Un gusto, doctor.